tenemos que apegarnos a tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! ¿Qué pasaría si una empresa extranjera llegara a tu país, devastara ecosistemas únicos y cuando el gobierno intenta detenerlos, te demandan por millones de dólares? No es una película, no es un invento, no es ficción. Esto está pasando ahora mismo en México, en Quintana Roo, en uno de los lugares con mayor biodiversidad del continente. Bienvenidos a la guerra por el calcio del Caribe, donde los protagonistas son Vulcan Materials, una empresa estadounidense multimillonaria que dice amar el medio ambiente, mientras arrasa cenotes y selvas. El gobierno mexicano, que ha dicho basta, después de años de dejar que esta empresa explotara el suelo mexicano. Y tú, espectador, que quizá no sabías nada, pero que hoy vas a entenderlo todo. Prepárate, porque esto no es solo un conflicto legal, es una historia de saqueo, destrucción ecológica, hipocresías diplomáticas, arbitrajes internacionales y claro, de dinero, mucho dinero. Y como siempre, al final tú decides, ¿justicia ambiental, expropiación o simplemente otra historia donde ganan los de siempre? Vulcan Materials, para algunos, una empresa de construcción ejemplar, para otros, el primo incómodo de las petroleras. Fundada en 1909 en Alabama, Estados Unidos, Vulcan Materials se especializa en la producción de piedra triturada, grava, arena y otros agregados minerales. Básicamente, venden piedras. Pero no cualquier piedra, piedra caliza de la más alta calidad, ideal para hacer carreteras, cemento y destruir ecosistemas tropicales. Vulcan Materials Company es la mayor productora de agregados para la construcción en Estados Unidos. Cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene ingresos anuales que superan los 7,000 millones de dólares. Operan más de 300 canteras en Estados Unidos, pero también tiene intereses en México y las Bahamas. Y es aquí donde entra la joya del saqueo, Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, una subsidiaria mexicana de Vulcan Materials, creada para explotar un recurso natural que no es suyo, pero que con permiso y billete se convirtió en negocio redondo. En los años 80, cuando Carlos Salinas de Gortari hablaba del Nuevo México moderno, se otorgaron concesiones mineras como si fueran pan dulce. Calica recibió en 1986 un permiso para explotar piedra caliza en la Ribera Maya. Sí, esa misma zona que hoy vendemos al turismo como paraíso natural. El acuerdo fue claro, se podía extraer piedra, se debía exportar por barco desde su propio muelle privado. Supuestamente había estudios de impacto ambiental y límites definidos. Qué conveniente, ¿no? Explotas piedra a gran escala, en una zona con cenotes milenarios, fauna endémica y una de las reservas de agua subterránea más importantes del país, pero con aval legal, porque ya sabes, todo fue conforme a derecho. ¿Y cómo le llamaron a esto? Extracción sustentable, porque hoy en día, mientras más tóxico el negocio, más bonita la etiqueta. ¿Qué hacían con la piedra? Extraían piedra caliza, la trituraban en el sitio y la embarcaban hacia Estados Unidos, donde se usaba para construcción de carreteras y obra civil. México ponía el suelo, la biodiversidad, el paisaje, la contaminación, el silencio gubernamental y claro, Estados Unidos se llevaba el producto, el beneficio económico y cero consecuencias. Se estima que Vulcan exportaba más de 4 millones de toneladas anuales de piedra caliza desde Calica. Cada tonelada tiene un valor de entre 10 y 15 dólares en Estados Unidos, lo que representa ingresos anuales por encima de 50 millones de dólares solo de esta cantera. El royalty o pago a México por tonelada era mínimo, menos del 1% del valor de exportación. ¿Te suena saqueo legalizado? Pues no estás solo. Lo que empezó como un proyecto autorizado se fue convirtiendo en una mina de oro para Vulcan y una herida abierta para el medio ambiente mexicano. El saqueo legalizado, permisos, millones y cómplices. Porque nada como un saqueo que viene con su firma, su sello, su licencia ambiental y su bendición presidencial. Bienvenidos al capítulo ¿Cómo exportar un paraíso sin que nadie diga nada? Durante 30 años. ¿Qué permisos tenía Vulcan? Vulcan Materials, a través de su filial Calica,
operó bajo un conjunto de permisos federales y estatales, que fueron otorgados durante gobiernos del PRI y el PAN, con poca o nula supervisión ambiental real. En 1986, Calica recibe concesiones para extraer piedra caliza. En 1996, se renuevan permisos bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. Del 2000 al 2012, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se expandieron sus operaciones. Del 2013 a 2018, con Enrique Peña Nieto, se emiten nuevos estudios de impacto ambiental favorables a la empresa. Es decir, el saqueo no fue casual, fue institucionalizado, burocratizado y, por supuesto, justificado como un progreso y desarrollo económico. Aunque Vulcan no revele públicamente sus ganancias por cada operación específica, hay estimaciones que ponen en evidencia el enorme negocio detrás del polvo blanco. 4 a 5 millones de toneladas por año exportadas desde Calica. Valor comercial en Estados Unidos por tonelada, $12 promedio. Ingresos anuales aproximados de 50 a 60 millones de dólares. En 30 años de operación, más de 1.500 millones de dólares generados. ¿Y cuánto recibió México? Pagos por permiso, derechos de uso de suelo y regalías irrisorias. Estimaciones de expertos señalan que menos del 1% de lo exportado regresó al Estado mexicano en beneficios reales. Responsabilidad ambiental, cero. Supervisión, escasa o inexistente. Literalmente, se llevaron montañas enteras y el gobierno mexicano mirando hacia Cancún con margarita en mano. ¿Quién dejó que esto pasara? No fue magia, fue política, y hubo nombres. Carlos Salinas de Gortari autorizó la operación inicial en los 80. Ernesto Zedillo revocó concesiones sin cuestionar el impacto ambiental. Vicente Fox apoyó la inversión extranjera sin freno. Felipe Calderón fomentó el modelo extractivista bajo su visión neoliberal. Enrique Peña Nieto ignoró denuncias ambientales mientras promovía turismo y extracción. Testimonios locales reportan que desde hace más de 15 años que los cenotes fueron contaminados. La selva perdió más de 2.000 hectáreas. Se alteró el curso de acuíferos. Se generó ruido, polvo, erosión y deforestación. Y la Profepa y Semarnat, cómplices por omisión, o peor, aliados de negocio, porque mientras se llenaban documentos con tecnicismos, los camiones se llevaban el país piedra por piedra. Pero no te preocupes, era legal. Y como todos sabemos, si es legal, entonces está bien, ¿no? Aunque arrases una selva, aunque saques cenotes, aunque destruyas un patrimonio natural que no tiene precio. Imagínate el Caribe, aguas cristalinas, cenotes sangrados, selva virgen. Ahora imagina eso mismo, pero convertido en un cráter gris lleno de polvo y camiones. Bienvenidos a Calica, el antes y el después de la ambición minera. La zona afectada por Vulcan abarca aproximadamente 2.400 hectáreas. Esto equivale a 3.360 campos de fútbol, casi el doble del bosque de Chapultepec. O si quieres, una cicatriz visible desde Google Earth. Uno de los impactos más graves fue sobre los cenotes colapsados o contaminados por explosiones y filtraciones, alteración de la hidrología subterránea, afectaciones a especies endémicas que dependen de esos cuerpos de agua. Algunos testimonios de biológicos locales aseguran que perforar esta tierra es como perforar el sistema circulatorio del planeta. Lo que se filtra aquí termina en todo el acuífero de la península. Pero claro, si hay algo que le molesta más a una multinacional que una regulación ambiental, es un agujero con agua que no puede vender. Estudios ambientales encontraron altos niveles de partículas suspendidas, alteración de microclimas locales, reducción de la biodiversidad en hasta un 60% en áreas aledañas, el progreso que nunca llegó. ¿Y todo esto para qué? Para que Vulcan extrajera piedra caliza, la triturara y la exportara a Estados Unidos, donde se usa para pavimentar caminos suburbanos, construir centros comerciales, hacer concreto barato. Literalmente, México destruyó su paraíso para que en Florida tengan estacionamientos más planos. Esto no se trata solo de minería, se trata de un modelo, exportar recursos naturales a costa del futuro. Y cuando ya no queda nada, exigir indemnización por no dejarlos destruir más. Así que ahora lo sabes, esto no es un caso aislado.
no es un error administrativo, no es una excepción, es un reflejo brutal del sistema que permite que empresas extranjeras lleguen, destruyan y cuando se les dice basta, tengan el cinismo de demandar por millones. Porque cuando el saqueo tiene contrato, se llama inversión. Cuando la destrucción es legal, se llama desarrollo. Y cuando un país se defiende, lo acusan de expropiador, de populista, de enemigo del capital. Pero aquí no se trata de ideologías, se trata de dignidad, de selvas que no vuelven, de cenotes que no se regeneran, de especies que no se recuperan, de un país que por fin se atrevió a decir hasta aquí. Tú decides cómo termina esta historia. ¿La seguimos llamando progreso? ¿O por fin llamamos las cosas por su nombre? Porque en esta guerra por el calcio del Caribe, lo que está en juego no es solo una piedra, es la soberanía, es el futuro, es México. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.